Buenos días, mi nombre es Trisel Usbeña Castro Mesa, estudiante de la Institución Educativa Técnico Agropecuario del Distrito de Madrigal. Bueno, en esta oportunidad voy a hablarles sobre el Estado, que es una institución fundamental. Bueno, comenzamos. ¿Quiénes dicen que el Estado no sirve para nada? Que tan solo trae problemas al Perú. Que solo los políticos son los encargados de sus responsabilidades. Pues bien, cuando prendemos la televisión, leemos un diario, vemos las redes sociales, vemos noticias sobre cerrar el Congreso. Pero se preguntaron, ¿qué pasaría si cerramos el Congreso? Al Congreso no hay que cerrarlo, debemos de fortalecerlo, mejorarlo, fundamentarlo, para que así sirva las funciones del pueblo. Comenzamos con los tres poderes del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial. Bueno, el poder ejecutivo consta del presidente de la República, los dos vicepresidentes y el gabinete de ministros. Este es el encargado de la responsabilidad de conducir y administrar el Estado. El poder legislativo consta del Congreso de la República. Tiene 130 miembros en una sola cámara y son elegidos cada 5 años. Su responsabilidad es legislar, modificar, crear leyes y, bueno, fiscalizar algún asunto de interés público. Comenzamos, después sigue el Poder Judicial. Este es el encargado de la justicia, el que depende de la Constitución política y de las leyes del Perú. Para ser congresista uno debe ser peruano de nacimiento, haber cumplido los 25 años y gozar del derecho al sufragio. Pero aparte de esas leyes que están en la Constitución política del Perú, como congresista, el congresista debe amar al Perú, tener muchas ganas de ayudar a las demás personas. Si no existiera el Congreso acá en el Perú, el presidente podría abusar de este poder, ocasionando que perjudique a varias de las mayorías. El poder legislativo cumple distintas funciones, entre ellas es representar. Mediante nosotros, al votar, damos una responsabilidad al Congreso y este es el que nos represente. El legislar es cuando el Congreso aprueba las leyes. Hacen democracia, ven si esa ley va a salir o no va a salir. Y las resoluciones legislativas, las normas. Fiscalizar y control político. Trabajo de administración pública y gobierno. Trabaja dependiendo a la administración pública y la del gobierno. Como dije, nosotros debemos de fiscalizar la conducta el Congreso es el encargado de fiscalizar la conducta del Estado. Esto para que no haya, digamos, problemas, decirlo de esa manera. Tradicionalmente habían dos cámaras: la Cámara de los Diputados y del Senado Nacional. Comenzamos con el primer Congreso, que es José de San Martín, que el 27 de diciembre de 1821 fue el que animó a la población a que se realizara el Congreso de la República, o sea, que eligieran un candidato para que los represente. Y recién el 17 de diciembre de 1822 por decir así, se realizó el primer Congreso de la República, se aprobaron las bases de la Constitución Política del Perú. Ya vemos, continuando, vemos que el poder legislativo es muy importante, ya que sin este no hubiese democracia. Además de que es una institución garante de libertad de derechos y ciudadanos. Bueno, es una institución de derechos ciudadanos que apoya al Congreso. En el siglo XIX las elecciones no eran para nada democráticas. No había esa justicia, por decirlo de esa manera, entre un candidato y otra persona común y corriente, por decirlo así. Lo que sí era, se dividían en dos partes, era nivel provincial y local. Si las personas indígenas no tenían el derecho como las otras personas de digamos, familias ricas, de votar así. Tenían ciertas restricciones, lo cual demandaba que, pues,
solamente pudieran votar por candidatos ricos, que tuvieran un oficio adecuado, una profesión adecuada, lo cual estaba mal. Nosotros tenemos ahora, en la actualidad, el derecho de votar por cualquier persona, el que nosotros elijamos. Es un cambio que hubo desde esa época. Mencionamos los destacados congresistas. Entre estos fueron varios destacados congresistas, como Manuel Salazar, Francisco de Paula, Ramón Castilla, varios de estos, José Gálvez, Mauro Cornejo, varios de estos dijeron frases que alentaron al Perú. Una de esas fue: yo voy a acusar y yo acuso. Otros era que después del dinero estaba la dignidad del hombre, pero encima de la dignidad del hombre estaba la dignidad de la nación. En el siglo XIX, como dije, no hubo una buena democracia. Esto también se debe a la mala información del aspecto de democracia. ¿De qué significa realmente democracia? De cómo se podía hacer la democracia entre estas distintas personas. El partido político beneficia al aporte del bien común de los ciudadanos para la vida política, para que estos incrementen a la vida política. Vemos que en la actualidad varias personas no quieren saber nada de la política respecto a los distintos problemas que tal vez pudieron tener o a los distintos problemas que se escuchan en las noticias. Pero es bueno que nosotros estemos ahí participando en la vida política, porque a la vez vamos a conocer lo que nosotros queremos para el beneficio de todo el Perú. Debemos a conocer nuestro punto de vista, de nuestra posición, nuestro lugar en donde estamos. El Estado democrático es el que limita y el control del ejercicio del poder, la división de los poderes, las elecciones libres, el derecho de que todos puedan votar por la persona que deseen, ser democráticos, tener justicia en todos, ver a todos por igual, así como las leyes nos ven que todos somos, para la ley todos somos iguales, y es lo que se quiere. Un buen congresista debe ser responsable, debe de cumplir con sus funciones adecuadamente, debe de querer al Perú, amar al Perú, a las demás personas, respetar a las demás personas, tener claras sus ideas y todo ello. Los deberes y derechos de la participación del Congreso serían el desarrollo de la travesía de muchos problemas. Llevar un voto responsable. Nosotros, para llevar un voto responsable, debemos de conocer al candidato, su hoja de vida, su plan de gobierno. Debemos ver los deberes y los derechos de los electores. Las autoridades no nos deben, debemos de elegir a una autoridad que realmente sepamos que va a servir a la patria, que realmente va a ayudar al Perú en el progreso, que realmente nos va a hacer que el Perú sea un Perú, digamos, más rico, por decirlo de esa manera, que ya no haya corrupción, que ayude a los otros políticos, que ayude a que el Congreso tenga una mejor vista de todo el Perú. ¿Esto para qué? Para que nosotros, llegando al próximo centenario, digamos que de este transcurso al otro hubo un cambio, y ese cambio mejoró el Estado. Mejorando el Estado en cuanto a la manera de que hubo mayor democracia ahora en el Perú, de que varias personas fueron las que apoyaron también en la política, se incrementaron en ahí. Todos podemos ir al Congreso. Como personas todos podemos ir al Congreso a ver las leyes, qué es lo que han propuesto, podemos dar nuestra opinión como ciudadanos, porque el Congreso es parte de nosotros. Debemos estar pendientes a eso, pendientes a mejorar el Perú. Nosotros no debemos de cerrar el Congreso, como lo decía, debemos de fundamentarlo, fortalecerlo, mejorarlo con nuestro apoyo, con los de los demás, unirnos todos como país, apoyar al Congreso, a los políticos, escoger bien a los políticos, porque nosotros somos los que escogemos. Y si nosotros escogemos mal, estamos empeorando el Perú. Tenemos que conocer bien a los candidatos, tener un buen concepto de esa persona y pues realizar el voto adecuado. Recuerda, la elección es de todos. Bueno, hasta pronto y muchas gracias.